Terminar con lo que es los contratos en su parte general. La verdad es que ha estado bastante intenso el día de hoy. Vamos a hablar de la interpretación de los contratos. Interpretación de los contratos. Interpretar implica determinar el sentido y alcance de las cláusulas del contrato. Interpretar implica determinar el sentido y alcance de las cláusulas del contrato. Las reglas de interpretación del contrato están señaladas en los artículos 1560 al 1566 del Código Civil. Para el Código Civil, el llamado a interpretar el contrato es el juez, por lo que él debe estar constantemente interpretando mediante las reglas que el propio Código Civil le entrega. El juez es el que debe interpretar el contrato. El juez debe interpretar un contrato cuando estime que existe un conflicto entre las partes y que el contrato no ofrece una solución a este conflicto. El juez debe interpretar un contrato cuando estime que existe un conflicto entre las partes y que el contrato no ofrece una solución a este conflicto. El juez en particular es el que debe interpretar un contrato. El juez en particular es el que debe interpretar el contrato. Tanto el juez de primera como el de segunda instancia. Ojo con esto. Por tanto, hay que tener en consideración que no es posible que la excelentísima Corte Suprema pueda interpretar un contrato. La excelentísima Corte Suprema solo interviene cuando se infrinja una ley vinculada al contrato. Eso es distinto. La excelentísima Corte Suprema solo interviene cuando se infrinja una ley vinculada al contrato. Lo que puede ocurrir en los siguientes casos. Cuando se atribuye al contrato efectos diversos a los que prevé la ley, cuando se le atribuye al contrato efectos diversos a los que se prevé en la ley, o cuando se desnaturaliza el contrato al momento de interpretarlo, o cuando se desnaturaliza el contrato al momento de interpretarlo. Ojo, acá el profesor López Santamaría nos pone un escenario. Si acaso procede el recurso de casación en el fondo por vulneración a la ley del contrato. Sí, porque el contrato es ley para los contratantes, según el profesor López Santamaría. Hay quienes discuten este criterio, pero es necesario señalarlo. Entonces, la excelentísima Corte solo interviene cuando se infrinja una ley vinculada al contrato, lo cual puede ocurrir en los siguientes casos, como cuando se atribuye al contrato efectos diversos a los que prevé la ley, o cuando se desnaturaliza el contrato al interpretarlo. Ahora, según el Código Civil, la voluntad real prevalece por sobre la voluntad declarada. La voluntad real prevalece por sobre la voluntad declarada, esto conforme al artículo 1560 de nuestro Código Civil. La voluntad real prevalece sobre la voluntad declarada, por lo que si esta regla no es posible de aplicar, se aplican entonces las reglas señaladas de los artículos 1561 y siguientes de nuestro Código Civil. Ahora, cabe preguntarse, ¿cuándo tiene lugar la interpretación de un contrato? ¿Cuándo tiene lugar la interpretación de un contrato? Bien, la interpretación de un contrato tiene lugar en tres situaciones. La interpretación de un contrato tiene lugar en tres situaciones, que son, primero, cuando sus términos sean oscuros o ambiguos, cuando sus términos sean oscuros o ambiguos, o cuando sus términos, si bien son claros, no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes que aparece manifiesta, cuando si bien es cierto los términos del contrato son claros, no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes que aparece de manifiesto, o bien cuando, relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas acerca de su alcance. Cuando, relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas acerca de su alcance. Entonces, ¿cuándo se interpreta un contrato? Cuando sus términos sean oscuros o ambiguos. Cuando siendo claros sus términos, claros sus términos,
estos no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes que sí aparece de manifiesto. O bien, cuando relacionadas las cláusulas del contrato, surgen dudas acerca de su alcance. Cuando relacionadas las cláusulas del contrato, cuando relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas acerca de su alcance. La excelentísima Corte Suprema ha señalado que cuando no se está ante ninguna de estas situaciones, el juez no debe aplicar el contrato. O sea, no debe interpretar el contrato. El juez no debe interpretar el contrato, sino más bien aplicar el contrato. Entonces el contrato se interpreta cuando sus términos sean oscuros o ambiguos, cuando siendo claros sus términos no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes que sí aparece de manifiesto, o cuando, relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas acerca de su alcance. La excelentísima Corte Suprema ha señalado que, cuando no se está ante ninguna de estas situaciones, el juez no debe interpretar el contrato, sino aplicar el contrato. Vamos a hablar ahora de la comparación entre la interpretación de la ley, de los contratos y el testamento. Vamos a hablar ahora de la comparación entre la interpretación de la ley, los contratos y los testamentos. Interpretación de la ley, interpretación de los contratos e interpretación del testamento. La gran diferencia entre la interpretación de la ley y los contratos radica en que la interpretación de la ley, el principio básico es que tiene más importancia lo que la ley dice que la intención propia del legislador. Mientras que la interpretación de los contratos prima lo que las partes quieren más que a lo que dice el propio contrato. Entonces, la gran diferencia que notamos acá es que la interpretación de la ley tiene más importancia a lo que la ley dice. Aquí prima, más importante lo que la ley dice en atención a la interpretación del contrato. Mientras que la interpretación de los contratos prima lo que las partes quieren. En la interpretación de los contratos prima de lo que las partes quieren más allá de lo que dice el propio contrato. Fíjense en esto. En la interpretación de los contratos prima lo que las partes quieren más incluso que lo que dice el propio contrato. Respecto a los testamentos, su interpretación se asemeja a la interpretación de los contratos porque ambas son declaraciones de voluntad. Por lo que conocida la voluntad del testador, esta será la que prima sobre lo que diga el testamento, aunque con la limitación de que la voluntad del testador sea conforme a ley. Entonces, respecto a la interpretación de los testamentos, su interpretación se asemeja a la interpretación de los contratos porque ambas son declaraciones de voluntad. Por lo que conocida la voluntad del testador, será esta la que prima por sobre lo que diga el testamento, aunque con la limitación de que la voluntad del testador sea conforme a ley. Entonces, respecto a los testamentos, su interpretación se asemeja con la interpretación de los contratos porque ambas son declaraciones de voluntad. Y prima aquí lo que prima la voluntad del testador incluso por sobre lo que diga el testamento, aunque con la limitación de que la voluntad del testador sea conforme a ley. Vamos ahora con la explicación de las reglas que el Código Civil establece para interpretar los contratos. Vamos a hacer un análisis del artículo 1560 y siguientes de nuestro Código Civil respecto a la interpretación de los contratos. El artículo 1560 establece: conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras. Por regla general, las palabras representan una intención, por lo que solo en la excepción el juez puede dilucidar la intención desatendiéndose de las palabras. Este artículo, el 1560, es la regla general en la interpretación de los contratos. Entonces dice el 1560 que conocía claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras. Conocía claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras.
A ver, vamos a apelar algo porque acá llegaron a... Bien, perfecto. El artículo 1560 entonces establece que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras. Por regla general, las palabras representan una intención, por lo que solo en la excepción el juez puede dilucidar la intención de las partes desatendiéndose de las palabras. Este artículo, el 1560, es la regla general en materia de interpretación de contratos. Posteriormente, tenemos el artículo 1561 del Código Civil, que señala que, por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado. Conocido este artículo como la regla de la especialidad, significa que, por más general que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán los principios a la materia respecto de la cual se ha contratado. Entonces, según el 1561 del Código Civil, por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado. Conocido este artículo como la regla de la especialidad, significa que, por más general que sean los términos del contrato, solo se aplicarán los principios respecto a la materia que se ha contratado. El 1562 nos señala, asimismo, que el sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto debe preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Esto se vincula con el principio de preservación del acto jurídico. Entonces, el 1562 dice que el sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Esta es la conocida como regla de la eficacia. Hace referencia a que si hay una cláusula con más de una interpretación y una de esas interpretaciones provoca que la cláusula no tenga efecto, dicha interpretación se debe desechar, ya que la lógica dice es que si las partes establecen una cláusula en el contrato es para que tenga efecto. Es lógico. Por otro lado, el artículo 1563 del Código Civil nos establece aquí una relación muy interesante con el elemento sistemático de la interpretación. Dice el 1563, en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Este artículo, el 1563, se conoce como la regla de la naturaleza y se refiere al elemento sistemático de interpretación de la ley. Es decir, si se hace un símil con el método de interpretación, las cláusulas se deben ligar entre sí y la interpretación de cada una de las cláusulas del contrato deben estar relacionadas con el contrato en sí mismo. Es decir, el contrato se interpreta a sí mismo. Conforme al 1563, debe estarse la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato respecto a las cláusulas que ésta tiene. La regla del artículo 1564, que veremos a continuación, se conoce como regla de la armonía. La regla de la armonía está señalada en el artículo 1564 y nos plantea lo siguiente. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras. Está vinculado con lo anterior. Las cláusulas de un contrato se interpretan unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra. Entonces, dice el 1564 que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ella ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra.
Este artículo entonces es la regla de la armonía, donde a cada cláusula se le da el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Se basa en lo siguiente. En que los métodos de interpretación de la ley, lógicos y sistemáticos, se entienden acá respecto al contrato como un todo. Cada cláusula se debe interpretar por separado y se les otorga un significado en el sentido de continuidad con el contrato completo. Las cláusulas se analizan por separado, pero, se les otorga un significado en atención a la continuidad del contrato completo. Las cláusulas, insisto, se analizan por separado, pero el sentido que se le da a la interpretación es una continuidad. Asimismo, se faculta al juez para interpretar el contrato utilizando otro contrato de la misma materia. Se le faculta al juez para interpretar el contrato utilizando otro contrato en la misma materia. Y por último, respecto a esta regla de la armonía, que viene a estar señalada en el artículo 1564, las cláusulas se deben interpretar por su aplicación práctica, ya que si hay aplicación práctica, se presume voluntad tácita. Las cláusulas se deben interpretar por su aplicación práctica, ya que si hay aplicación práctica, se presume voluntad tácita. Vamos con la regla que aparece señalada en el artículo 1565 del Código Civil. Regla señalada en el artículo 1565 del Código Civil. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo lo otro, a que naturalmente se extienda. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo lo otro, a que naturalmente se extienda. Dice el 1565 entonces que cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo lo otro, a que naturalmente se extienda. Este artículo contiene una regla que es contraria a la regla de la especialidad. ¿Cuál era la regla de la especialidad? La que nosotros mencionamos en el artículo 1561. Que es que, por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado. ¿Por qué? Porque cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. ¿Por qué se dice que es contraria a este último, al artículo 1561? Porque si se pone un ejemplo para explicar la cláusula, esto no trae por consecuencia que dicha cláusula solo se aplica en ese caso en particular. Ojo con eso. 1565 señala que si se pone un ejemplo para interpretar la cláusula, esto no trae por consecuencia que dicha cláusula se aplica solo a ese caso en particular. Por último, respecto al artículo 1566 del Código Civil, señalar que, no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Esta regla es de carácter supletorio. Ojo con eso. Entonces dice el artículo 1566 que, no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor, pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Esta es una regla, ojo, de carácter supletorio. Bien, eso respecto a la interpretación de los contratos que viene a estar señalada de los artículos 1560 y siguientes del Código Civil, los cuales vamos a pegarle una leída a continuación, y que es la siguiente.
Conocida claramente la intención de las partes de los contratantes, dice el 1560, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras. Dice el 1561, por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la cual se ha contratado. Este es el principio de la especificación. Asimismo, el 1562 señala que el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto se prefiere a aquel en que no sea capaz de producir ninguno. El sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto se prefiere a aquel en que no sea capaz de producir ninguno. En aquellos casos, dice el 1563, en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra. Entonces, dice el 1564, que se refiere a la regla de la armonía, que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra. Dice el 1565, cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. Se dice entonces que, cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo lo otro a que naturalmente se extienda. Cuando un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo lo otro a que naturalmente se extienda. Y dice el 1566, una regla clave, que es: no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas anteriores, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas anteriores, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas presentes, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero ojo, las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor, pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Bien, eso respecto a la interpretación de los contratos propiamente tal, pero también vamos a referirnos a la reserva de la interpretación de los contratos. ¿Qué es la reserva de interpretación de los contratos? Cabe preguntarse, ¿qué pasa si una de las partes se reserva para sí la interpretación de un contrato? Aquí estaría sustituyendo la labor jurisdiccional,
por lo que esta cláusula puede ser declarada abusiva y susceptible de nulidad. Entonces, en cuanto a la reserva y la interpretación de los contratos, esto se da en el caso en que si una de las partes se reserva para sí la interpretación de un contrato. Esta situación estaría inmiscuyéndose en la labor jurisdiccional. Por lo tanto, esta cláusula que establece una interpretación restrictiva o una reserva de interpretación del contrato puede ser declarada abusiva, y ser susceptible de nulidad. Gracias por el quiéreme, amigo mío. Muchas gracias. Bien, entonces eso con respecto a la reserva y la interpretación de una de las partes. Si hay una cláusula que establece que solo una parte puede interpretar el contrato, esta cláusula puede ser designada como abusiva y ser declarada nula porque se interviene en la labor jurisdiccional, ya que son los jueces los que interpretan el contrato. Bien, vamos a hablar ahora de la disolución de los contratos, la resiliación o mutuo disenso, los efectos de la resiliación, actos no resiliables y actos que se pueden extinguir con solo una voluntad, la resolución del contrato, la nulidad de los contratos, muerte de uno de los contratantes y plazo extintivo. Y con eso terminaríamos. Denme un segundo, vuelvo al tiro, chicos. Bien, vamos a continuar. Aquí la chica que tiene la imagen de Spice for Family, creo que así se llama el anime. Mi polola lo ve, por eso lo cacho. Ha sido muy leal con nosotros, así que muchas gracias. Vamos a continuar entonces ahora con la disolución de los contratos. Disolución de los contratos. Esto está señalado en el artículo 1545 y 1567 del Código Civil. La disolución de los contratos está señalado a propósito del artículo 1545 y 1567 del Código Civil. Y los contratos pueden extinguirse de dos maneras: por el mutuo consentimiento de las partes, a esto se le conoce como resiliación o mutuo disenso, mutuo consentimiento de las partes, esto se conoce como la resiliación o mutuo disenso, que es un modo de extinguir las obligaciones que añade nuestra doctrina y que se puede sacar del primer inciso del artículo 1567 del Código Civil. Y el otro modo de disolver los contratos es por causas legales, sea por resolución, nulidad, muerte de uno de los contratantes, siempre que sea un contrato inscrito personas, y el plazo extintivo. Disolución de los contratos entonces es por causas legales, nulidad, nulidad, muerte de uno de los contratantes y plazo extintivo. Leamos lo que dice el artículo 1545 del Código Civil. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por diversas causas legales. Aquí se establece el principio de intangibilidad de los contratos y el principio de fuerza obligatoria de los contratos.
Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Aquí vemos lo que es el mutuo consentimiento, resiliación o mutuo disenso. Y también, por causas legales, también se puede extinguir el contrato, sea por resolución, nulidad, muerte de uno de los contratantes o plazo extintivo. Y aquí tenemos que referirnos estrechamente al artículo 1567 del Código Civil, que establece los modos de extinguir las obligaciones. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Entonces, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte por la solución o pago efectivo, novación, transacción, remisión, compensación, confusión, pérdida de la cosa que se debe y declaración de nulidad o por la rescisión, amigos míos, o por el evento de una condición resolutoria, señalada en el artículo 1489 del Código Civil, o por la transacción y prescripción de que se trata al final de este código. Bien, vamos a hablar ahora de la resiliación o mutuo disenso, y ya va quedando poco, chicos. De hecho, ya estamos terminando esta parte del ramo de derecho de los contratos. Así que tranquilidad ante todo, que ya no queda nada. Resiliación o mutuo disenso. Podemos definir como la resiliación como una convención, y aquí nos remitimos al artículo 1567, la resiliación o mutuo disenso como una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer de lo suyo, consienten en dejar sin efecto un contrato, generando que se extingan las obligaciones vigentes. El mutuo disenso o resiliación es una convención. El mutuo disenso es una convención. Mutuo disenso o resiliación es una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer de lo suyo, consienten en dejar sin efecto un contrato y por lo tanto extinguen sus obligaciones vigentes. Este modo de disolver un contrato tiene su origen en la autonomía de la voluntad. La resiliación tiene su origen en la autonomía de la voluntad. El acto jurídico que disuelve el contrato se denomina resiliación, el cual tiene como naturaleza jurídica ser una convención, ya que extingue derechos y obligaciones. El acto jurídico que disuelve el contrato se denomina resiliación, el cual tiene como naturaleza jurídica ser una convención, ya que extingue derechos y obligaciones. El acto jurídico que disuelve el contrato se denomina resiliación y tiene como naturaleza jurídica ser una convención, ya que extingue derechos y obligaciones. La resiliación, su naturaleza jurídica, es una convención que extingue derechos y obligaciones. La resiliación es una convención, esa es su naturaleza jurídica, es una convención, la resiliación, que extingue derechos y obligaciones. Las obligaciones del contrato que se pretende resiliar deben estar vigentes, es decir, no cumplidas totalmente. Si esto no se cumple, el contrato ya no puede resiliarse, ya que no existirán obligaciones destinadas a extinguirse. Carecería de causa la resiliación. Las obligaciones del contrato que se pretende resiliar deben estar vigentes, es decir, no cumplidas totalmente. Si esto no se cumple, el contrato ya no podrá resiliarse, ya que no existirían obligaciones destinadas a extinguirse. Entonces, las obligaciones del contrato que se pretende resiliar deben estar vigentes, es decir, deben estar pendientes. Si esto no se cumple, el contrato ya no puede resiliarse porque carecería de causa. La causa es el motivo que induce al acto contrato según el inciso segundo del artículo 1467 del Código Civil. Bien, vamos con los efectos
de la resiliación. Vamos con los efectos de la resiliación. Efectos de la resiliación. Se debe distinguir entre los efectos que se producen entre las partes y efectos que se producen respecto de terceros. Los efectos de la resiliación tenemos que distinguir los efectos que se producen respecto de las partes y respecto de terceros. Efectos que se producen respecto de las partes y efectos que se producen respecto de terceros. Respecto de los efectos de la resiliación entre las partes, efectos de la resiliación entre las partes, señalar lo siguiente. La resiliación tiene efecto retroactivo, pues la voluntad de las partes es regresar al estado anterior al del contrato. Por ende, efectuando las prestaciones mutuas, las partes serán restituidas a la situación previa a la celebración del contrato. Entre las partes, la resiliación tiene un efecto retroactivo, pues la voluntad de las partes es regresar al estado anterior al del contrato. Por ende, efectuadas las prestaciones mutuas, las partes serán restituidas a la situación previa a la celebración del contrato. Entre las partes, la resiliación tiene efecto retroactivo, pues la voluntad de las partes es regresar al estado anterior al del contrato. Por ende, efectuándose las prestaciones mutuas, las partes serán restituidas a la situación previa a la celebración del contrato. Bueno, Eurjani, no sé cómo llamarte. Esto es contrato parte general, pues. ¿En qué civil estás? Bueno, respecto a la resiliación, sus efectos respecto de terceros, respecto a los efectos de la resiliación entre terceros, la resiliación solo producirá efectos para el futuro respecto de terceros. Obligaciones, ya, buena. Igual es un ramo potente. Tengo varios videos de obligaciones en todo caso, pero esto está sumamente relacionado sobre todo con los modos de extinguir las obligaciones. Entonces, los efectos de la resiliación respecto de terceros, la resiliación solo producirá efectos para el futuro respecto de terceros. La resiliación respecto de terceros solo producirá efectos a futuro. Respecto de terceros, la resiliación solo producirá efectos a futuro. No se afecta con la resiliación los efectos del contrato que se hayan originado en el pasado. Esto se asemeja a los efectos de un plazo extintivo. Bueno, entonces, respecto de terceros, la resolución solo producirá efectos para el futuro respecto de terceros. Respecto de terceros, la resiliación solo produce efectos a futuro. No se afecta los efectos del contrato que se hayan originado en el pasado. Nos afecta los efectos que haya originado el contrato en el pasado. Bien, refirámonos ahora a actos no resiliables y actos que se pueden extinguir con solo una voluntad. Actos no resiliables y actos que se pueden extinguir con una sola voluntad. Después terminaríamos de ver las causas legales por las cuales se extingue un contrato, y con eso terminaríamos contratos parte general. Bien, actos no resiliables y actos que se pueden extinguir con una sola voluntad. La resiliación no puede operar respecto a todos los contratos. De hecho, hay ciertas excepciones. La resiliación no puede operar respecto a todos los contratos. De hecho, hay ciertas excepciones. Los principales actos jurídicos que no pueden ser resiliados o que no pueden ser resiliables o dejados sin efectos por mutuo disenso o mutuo consentimiento son el matrimonio, las capitulaciones matrimoniales, el pacto de separación total de bienes o el pacto que establece el régimen de participación en los gananciales. Los principales actos jurídicos que no se pueden resiliar, que no son resiliables, son el matrimonio. El matrimonio es la institución de cabecera, no es un acto jurídico resiliable. No se puede resiliar el matrimonio, ni las capitulaciones matrimoniales, tampoco son resiliables, ni el matrimonio, ni las capitulaciones matrimoniales, tampoco el pacto de separación total de bienes,
o el pacto que establecen el régimen de participación en los gananciales, que están señalados en el artículo 1723 del Código Civil. Ahora, existen actos que no requieren del acuerdo de voluntades y que pueden ser resiliables. A contrario sensu, hay actos que no requieren un acuerdo de voluntades para ser resiliables. Hay actos que no requieren del acuerdo de voluntades para ser resiliables. Por ejemplo, se pueden dejar sin efecto con tan solo una voluntad. Hay actos que no requieren del acuerdo de voluntades para ser resiliables. Se pueden resiliar o dejar sin efecto por una sola voluntad. ¿Y cuáles son estos contratos que se pueden dejar sin efecto con una sola voluntad? El contrato de sociedad, mandato, arrendamiento y acuerdo de unión civil. Sociedad, mandato, arrendamiento y acuerdo de unión civil son ejemplos de actos que se pueden resiliar con una sola voluntad. Sociedad, mandato, arrendamiento o acuerdo de unión civil. Sociedad, mandato, arrendamiento o acuerdo de unión civil. Sociedad, mandato, arrendamiento, acuerdo de unión civil. Son actos que se pueden resiliar con una sola voluntad. Sociedad, mandato, arrendamiento y acuerdo de unión civil. Sociedad, mandato, arrendamiento y acuerdo de unión civil. Bien, ahora vamos a ver las causas legales de extinción de un contrato. Y con esto vamos a terminar, chicos. Con esto terminamos ya contratos parte general. Y probablemente a las 8:30, 8:40, volvamos y empecemos a hablar de los contratos consensuales. En concreto, de la compraventa, del mandato y mandato civil, para ser exacto, y la permuta. ¿Vale? Ahí puede que le estemos dando hasta las 10 de la noche más o menos, quizá un poquito antes. Y si tenemos energía, vamos a ver los contratos reales, ¿vale? Ya los contratos de garantía sería prudente dejarlos para mañana en virtud de la hora. Bien, vamos con las causas legales de la extinción de los contratos. Causas legales de la extinción de los contratos. Tenemos primera causa legal de la extinción de los contratos en la resolución, que la resolución es el efecto que genera la aplicación de la condición resolutoria tácita, condición que se encuentra presente en los contratos bilaterales como elemento de la naturaleza de dichos contratos. La resolución es el efecto que genera la aplicación de la condición resolutoria tácita, condición que se encuentra presente solo en contratos bilaterales como elemento de la naturaleza de dichos contratos. Saludos, amigo Sebastián. La resolución, entonces, primera causa legal de extinción de los contratos, es el efecto que genera la aplicación de la condición resolutoria tácita, condición que se encuentra presente en los contratos bilaterales como elemento de la naturaleza de los mismos. Esta condición resolutoria tácita se funda en la falta de cumplimiento por parte del deudor, y para que tenga aplicación este efecto es importante ejercer la acción resolutoria. Esta condición se funda en la falta de cumplimiento por parte del deudor, y para que tenga aplicación este efecto es importante ejercer la acción resolutoria. La condición resolutoria tácita se encuentra regulada en el artículo 1489 del Código Civil, y el artículo 1489 señala: en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Entonces el 1489 señala que en los contratos bilaterales, en el cual ambas partes soportan un gravamen y ambas tienen una utilidad, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Entonces, condición resolutoria tácita, artículo 1489. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplirse por uno de los contratantes, lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato
con indemnización de perjuicios. Por ejemplo, en lo principal, solicita resolución del contrato, o en lo principal solicita cumplimiento del contrato, y otro sí, solicita indemnización de perjuicios. En lo principal solicita resolución del contrato, otro sí solicita indemnización de perjuicios. Así se puede pedir. Esta es la acción resolutoria, como le dice. En lo principal solicita resolución del contrato, otro sí solicita indemnización de perjuicios. Otra causal legal de extinción del contrato, y ya tenemos un video de esto en el canal de YouTube, se llama ineficacia de los actos jurídicos, y aquí apelamos en la nulidad. La nulidad es otra causa de extinción de los contratos. También es un modo de extinguir las obligaciones, ojo con eso. La nulidad, en este modo de disolver, solamente se hace referencia a la nulidad absoluta, ya que esta causal de ineficacia de los actos jurídicos es porque el acto nunca llegó a nacer a la vía jurídica. En la nulidad relativa, el acto jurídico seguirá existiendo siempre que se subsanen los vicios de nulidad. Precisar en esto entonces. Como causal de extinción del acto contrato, aquí hablamos de la nulidad absoluta, ya que esta causal de ineficacia de los actos jurídicos aplica la nulidad absoluta, ya que el acto nunca llegó a nacer a la vida del derecho. Eran tales sus vicios que o le tenía falta de objeto, falta de causa, fue un contrato que no tuvo las formalidades que la ley exigió, fue celebrado por incapaces absolutos, aquí nunca pudo surtir su efecto. Y en la nulidad relativa, aquí el acto contrato puede seguir existiendo siempre y cuando se subsanen los vicios de nulidad. Siempre y cuando se subsanen los vicios de nulidad. Otra causa legal de extinción de los contratos es la muerte de uno de los contratantes. Otra causa legal de la extinción de los contratos es la muerte de uno de los contratantes. Este modo de disolver los contratos es más bien de carácter excepcional. Ojo con eso. Este modo de disolver los contratos, la muerte de uno de los contratantes, es más bien de carácter excepcional. Este modo de disolver contratos es un modo excepcional, ya que, por regla general, quien contrata lo hace tanto para sí como para sus herederos, conforme al principio de continuación de la persona del causante. Este modo de disolver contratos es un modo excepcional, puesto que, la muerte de uno de los contratantes, puesto que, por regla general, quien contrata lo hace tanto para sí como para sus herederos. Esto conforme al principio de continuación de la persona del causante. En algunos casos, el contrato se disolverá por la muerte de uno de los contratantes, por ejemplo el matrimonio o el contrato de sociedad, mientras que en otros casos el contrato se disuelve por la muerte de una parte en específico, por ejemplo el comodato con la muerte del comodatario, o en el mandato por la muerte del mandante, por regla general. O en un contrato de prestación de servicios jurídicos, si se muere el abogado, el contrato se extingue. Bueno, en algunos casos el contrato se disolverá por la muerte de alguno de los contratantes. En caso de matrimonio, por la muerte de uno de los cónyuges. En caso de acuerdo de unión civil, por la muerte de uno de los convivientes civiles. En caso de un de un contrato de prestación de servicios, con la muerte del abogado. El caso del comodato, por la muerte del comodatario, no del comodante. A menos hay una excepción, pero que la vamos a ver a continuación. Y por último, la última causa legal de extinción de los contratos, y con esto ya terminamos, chicos, es que el plazo extintivo, este modo de disolver, aquí se aplican las reglas que regulan al plazo como modo de extinguir las obligaciones. En el plazo extintivo se aplican las reglas que regulan al plazo como modo de extinguir las obligaciones. Ejemplos de contratos que se terminan o se extinguen por plazo extintivo son el contrato de sociedad, comodato o arrendamiento. Plazo extintivo se puede dar en contratos de sociedad, comodato o arrendamiento. Yo te arriendo esto hasta finales de 2027. Ese es el plazo extintivo. Es el mejor ejemplo. Entonces el plazo extintivo, su modo de disolver, aquí este modo de disolver se aplican las reglas que podríamos considerar para el modo de extinguir las obligaciones.
Ejemplo de esto, contrato sociedad. Ya la sociedad va a funcionar hasta en marzo de 2030. Como dato, te presto el auto hasta diciembre de 2026. O el contrato de arrendamiento, te vamos a arrendar la oficina o la casa hasta principios de 2027. Y eso, chicos, entonces las causales legales de extinción de los contratos es la resolución vincular con la condición resolutoria tácita del artículo 1489 del Código Civil, la nulidad, ustedes la pueden pillar en el, si mal no recuerdo, en el título 20 del libro cuarto del Código Civil, la muerte de uno de los contratantes, con las excepciones correspondientes, y el plazo extintivo. Y también las otras causas con las cuales se termina el contrato es por la resiliación o el mutuo disenso. Vincúlese por favor con el artículo 1545 y 1567 del Código Civil. Y eso, muchas gracias amiga. Ahí nos estamos viendo y ya con esto estaríamos finalizando contratos parte general. Se va a subir todo a su debido tiempo y nada, pues, en un ratito más continuamos con contratos parte especial, en concreto con lo que son los contratos consensuales. Vamos a ver compraventa, em, compraventa, mandato, en concreto el mandato civil y la permuta. Eso, que estén muy bien. Chao, chao.